que suena hasta bonito, queda muy bien, regalas el oído y como queda en el futuro, te pueden no creer. Pero más o menos todo el mundo tiene capacidad de ilusionarse y de tener esperanza, y sobre todo de cosas que no son próximas. Pero asumir lo presente, lo tangible, lo que tienes delante como lo que ya es lo más difícil. Y esa es la misión de Juan. Y esa es la misión nuestra. Reinaré. La gran promesa está en futuro. Bueno, en algún verbo, en alguna forma verbal la tiene que conjugar. No. Ya está reina. No fastidies, si no se ve por ninguna parte. Pues ajustate las gafas, porque está reinando. No como querríamos, pero está. No como nos gustaría. Nosotros esperábamos, dijeron los mendrugos aquellos de Maús, esperábamos que iba a venir, se iba a cumplir las profecías, se iba a salvar al pueblo. ¿Y quién te ha dicho que no lo ha hecho? Ya han pasado ya 3 días, ahí está enterrado, así que esto no tiene nada, vaya chasco, que nos vamos. Y claro, a Jesús resucitado le sale el exabrupto, ¿no? Hombres torpes y necios para creer. O sea, tontos. Estoy aquí. Soy yo. No le reconocía. Y estaba ahí, con ellos, y hablándoles, y explicándoles las escrituras, y haciendo que se les alegrara un poco la pajarilla, porque estaban prof. Y qué bien habla este, oye, cómo predica, parece que nos está animando un poco, pero oye, pues dale, camina, llegan, hicieron un apetito y todo, vamos a cenar, tenemos hambre, espera, quédate, que esto que cuentas suena bien, es interesante, ven, quédate con nosotros, pero no sabían quién era. Habían dejado de lamentarse, pero no le veían, no le reconocían. Pues esto sucede cada día. Sí, hay que pedir mucho para que se cumpla la gran promesa. Sí, pero ya se está cumpliendo. El problema es no solamente pedir para que se cumpla, sino para que los que estamos nos enteremos de que ya es realidad, que no nos dejemos arrastrar por el fatalismo. Nosotros esperábamos, esto iba a ser una cosa, iba a ser todo súper fácil, íbamos a venir, pues iba a salir todo bien, en fin. Es que no es así. Y por eso tenemos que ser precursores, porque hay que traer al pueblo algo grandioso que está sucediendo en lo oculto, en lo aparentemente prosaico, pero que ya está aquí, me da un tiempo y ya está aquí, aunque no es como nosotros esperábamos. Eso sí, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, pero ya está aquí. Y es difícil creer que lo que le pasa a Juan en alguien que está aquí y de quien se sabe todo. Lo que se estaba diciendo, como ya se sabe todo, pues. Y sin embargo tenemos que decir, en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Aunque todos somos cristianos, ¿no? Y tenemos supuestamente pues, una cierta formación catequética y hemos recibido sacramentos. En fin, somos cristianos católicos, apostólicos, romanos, más o menos comprometidos en la vivencia de nuestra fe, practicamos regularmente, algunas estamos consagradas, o sea que más o menos cristianos, y esto sí que somos, ¿no? Pues aún así todo, no hay que evangelizar a los agnósticos, a los ateos, a los budistas, a los hinduistas, a los musulmanes, a los... No digo que no, pero a los primeros que hay que evangelizar es a los católicos. Porque no se enteran de qué va el festival.
Aquí hay uno que no conocéis. Sabrás un montón de teología, a lo mejor es doctor en dogmática, en derecho canónico, en teología espiritual, y en no sé cuántas cosas. Estupendo, me alegro por el doctorado. Y te quedará súper guay el marcador si lo enmarcas a fuego con el tono de la pared. Bien. Pero aquí hay uno a quien no conocéis porque no se le conoce ninguna cátedra universitaria ni ningún doctorado. Solamente se le conoce por gracia de Dios y principalmente, como les pasó a los de Maús, partiendo el pan. O sea, en el contacto con la Eucaristía es cuando se conoce de verdad al Mesías, y al Rey. Y el reino. Porque la Eucaristía es el reino. Porque Jesús es el reino, de verdad. Dios Padre reina. Juan, por eso, inauguró un nuevo profetismo, una nueva profecía, que es la nueva profecía que tenemos que vivir los que somos del Nuevo Testamento. No tenemos que decir, vendrá el Mesías, sucederá, no sé qué, sino tenemos que ir diciendo todo el rato. Aquí hay uno a quien no conocéis. Juan 1:26. En medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Esta es la profecía del tiempo de la Iglesia, nuestra profecía, nuestra misión profética, que no consiste en anunciar una salvación futura y lejana, sino en revelar la presencia escondida de Cristo en el mundo y el reinado presente de Cristo en el mundo. Tenemos que dedicarnos a arrancar velos de los ojos de la gente, a desvelar a Cristo, a sacudir a las personas de la indiferencia, sobre todo a los católicos. Es a los primeros que hay que anunciar el Evangelio. Repitiendo lo que dice Isaías, existe algo nuevo y ya está en marcha. ¿No lo veis? Pues esto es real, ¿no? Esta es nuestra misión profética. Han pasado muchos siglos, más de 20 siglos, desde que Jesús estuvo físicamente en el mundo, desde que el hombre, Dios, pisó la tierra de Palestina. Vale. Y es verdad que sabemos mucho más sobre Jesús que Juan. De hecho, porque Juan se lo cargaron, se perdió gran parte de todo lo que pasaba, ¿no? Es verdad que sabemos mucho más. Pero, así como en tiempos de Juan Jesús escandalizaba, hay que decir que 21 siglos después Jesús no escandaliza menos. Escandaliza tanto o más que entonces, ¿no? De hecho, hay bienaventurados los que no se escandalicen de mí, ¿no? Y hoy, a la hora de predicar a Jesucristo, nos topamos con el escándalo. En tiempos de Juan, como hemos dicho, el escándalo venía de la identidad conocida de Jesús. Sabían quién era, de dónde provenía, pues se sabía más o menos todo sobre él, ¿no? Le veían, pues, un hombre como nosotros, con una carne semejante a la nuestra. Ellos no sabían que no tenía pecado, pero bueno, en cualquier caso, era un hombre. Y eso producía escándalo. Hoy hay otro cuerpo de Cristo que también produce escándalo. Y en muchos casos crea dificultades y a la hora de evangelizar pone trabas. No es su cuerpo físico. Esto lo digo con profundo dolor. Es una realidad. Es su cuerpo místico, que muchas veces escandaliza, ¿no?
y hace que resulte difícil ver y reconocer a Dios en ese cuerpo. Pero nuestra misión profética tiene que seguir diciendo: está ahí, en ese cuerpo, aunque a veces puedan escandalizar ciertas cosas. Está todo el misterio de Dios, todo el misterio de la divinidad. Y la Iglesia es Jesús. Y por encima de todas las lacras que usted pueda ver en ese cuerpo de Jesús, porque es su cuerpo, está el Rey, Dios Rey. O sea, es un misterio, pero es una realidad. Y nuestra misión profética hoy tiene que ser, y no es fácil, anunciar y enseñar que ahí está Dios y que ahí está el Rey. A pesar de las apariencias contrarias también, como le pasaba a Juan. Este no tiene pinta de ser un Mesías, que es un Nagar de Galilea, que no. Pues esto no tiene pinta de ser de Dios, y son todos una panda de no sé qué, que no. Pues sí, las apariencias son contrarias, pero el misterio, la plenitud mesiánica de Cristo, de Dios, está en la Iglesia. A pesar de todas las apariencias contrarias que podamos encontrar. Por eso a la Iglesia la tenemos que amar apasionadamente. Que el error más grande que cometemos muchas veces los católicos es separar a Jesús de la Iglesia. Y que ese error lo cometan los no católicos o los no cristianos, pues no está mal, pero vale, se puede entender. Pero nosotros no nos podemos permitir eso. Primero porque es un error, es mentira. La Iglesia es Jesús. A pesar del cura desgraciado, a pesar del tipo impresentable, a pesar de que sí, que no lo vamos a negar, que está ahí. Pero es que a pesar de eso, es Cristo y todo el misterio de Cristo está ahí. La Iglesia no son los eclesiásticos. La Iglesia es Jesús. Los eclesiásticos son unos señorinos como nosotros, que son eclesiásticos y meten la pata pues como la metemos cualquiera, ¿vale? La Iglesia no son los eclesiásticos. La Iglesia es el misterio de Cristo. Y hay que amarla apasionadamente. Ya claro, que es que en la Iglesia están los eclesiásticos, van en el lote. Van en el lote. Pero nadie de carne y hueso nos puede separar del amor de Cristo. Tampoco de la Iglesia. Porque es que hablar de la Iglesia por un lado y de Cristo por el otro es el error básico. Es que la Iglesia es Jesús. Y es que Jesús es la Iglesia. Los eclesiásticos somos parte de ese cuerpo, son parte de ese cuerpo como soy yo. Ellos con su pecado y sus limitaciones y yo con el mío. Y esto es así. Pase lo que pase, digan lo que digan, disputan lo que disputan. Nos enfademos a veces todo lo que uno se pueda enfadar, porque a veces la indignación te puede llegar. Pasado el primer momento, respiramos hondo, nos ventilamos y volvemos a poner los ojos donde hay que ponerlos. En el misterio de Cristo, que sostiene a la Iglesia, a la que ama. La Iglesia es la esposa de Cristo, es su cuerpo. Lo mismo que un hombre, la comparación, ama a su esposa, Jesucristo ama a su Iglesia como a su propio cuerpo, porque es Jesús, la Iglesia, ¿no? Entonces tenemos que aprender a amarla así, aunque yo entiendo y reconozco que a veces puede no ser fácil. Pero también pasa con las personas. Puede no ser fácil amar a una persona por las apariencias contrarias. Pero en esa persona tenemos que ver a Jesús. En la Iglesia hay que ver a Jesús. O sea, es que es Jesús, ¿no? Y ningún pecado de ninguno de los que formamos la Iglesia puede ser nunca obstáculo ni excusa para condenar a la Iglesia.
no tengo que condenar a nadie. Pero aún podríamos juzgar un hecho particular de una persona particular, aunque el Señor dice que no lo hagamos. Pero nunca podemos juzgar por un hecho particular de una persona particular a la Iglesia. La Iglesia es una y es santa y es inmaculada, no tiene mancha, a pesar de todas nuestras manchas. La Iglesia es una, santa, católica, pura, sin mancha, inmaculada. Y como es Jesús mismo, vivirá para siempre, hasta el fin de los tiempos. Y es eterna. Hay una iglesia ya en el cielo, porque es Jesús mismo. Si después de todo este rollo filipense tenéis moral, yo recomiendo cuando podáis leer, a la luz de esto que os estoy diciendo, la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es la gran carta del amor a la Iglesia. El testimonio de Jesús que se lee en el Apocalipsis 19:10, nos lo dice así, es el espíritu de profecía. Es decir, para dar testimonio de Jesús se requiere espíritu de profecía. Cada vez que estamos dando un testimonio, aunque sea el testimonio más chuchu de el Espíritu Santo nos está asistiendo con el don y el carisma de la profecía. Estamos siendo profetas. Y claro, hay personas que dicen, sí, pero este espíritu de profecía existe en la Iglesia, se cuida, se cultiva, se alienta, o nos queremos tácitamente, sin disimulo, que se puede prescindir del espíritu de profecía, del carisma de la profecía y arreglar la situación con medios y recursos humanos. Juan Bautista nos enseña esto también. Nos enseña que para ser profetas no hace falta ni una gran doctrina, ni una gran elocuencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque lo dice el Padre Cantalamessa, no lo digo yo. Pero yo me alegro mucho de que lo diga, para poder repetirlo, apoyada en la opinión de alguien autorizado, ¿no? En realidad es lo que voy a decir. Yo no tengo nada en contra de la formación, de los estudios, de todo lo que queráis. Pero todo eso, sin el carisma del Espíritu, es vano, inútil, no llega a nadie. No es testimonial, no es profético. ¿Por qué? Porque mira, es raro, pero podría ser que fuera doctor en teología y en todas las especialidades, en escritura y en todo lo que queráis, y en liturgia, ¿no? Una persona que no creyera en nada. Te lo estudias todo, te lo empollas todo bien, apruebas los exámenes, tienes una licenciatura, después buscas un tema que te parezca más o menos interesante, preparas una tesis, la defiendes y te doctoras en una especialidad, en 2, en 3, en 4. En todo lo que quieras. Y puedes no creer en nada. Lo mismo que se puede doctorar en ciencias exactas uno que tenga poco para ello, claro. Independientemente de quién crea, tú puedes preparar un doctorado sobre eso, ¿no? Son los estudios académicos, pues, sobre teología espiritual o teología dogmática o teología moral o teología de cualquier manera. Cualquiera que quiera estudiar y se lo estudie, lo puede hacer también. Pero nunca será profeta. Tendrá muchísimos conocimientos de teología, pero la gracia no está en ningún libro. La gracia viene de Dios, viene del Espíritu, y solo la gracia hace eficaz cualquier conocimiento. Juan Bautista no era un gran teólogo,
De hecho, tiene una cristología bastante pobre y rudimentaria, estaba muy perdido, tuvo que preguntar a ver si era el que era o no era o cómo era aquello, porque no se aclaraba. Y a él le preguntaban sus discípulos y como estaba perdido, por lo menos fue honesto, dijo, no sé, yo voy a preguntar. No se las dio de qué sabía, ¿no? La cristología de Juan es muy pobre. ¿Qué es lo que hace grande a Juan? Su disponibilidad a esto. Juan no conoce todavía los títulos más importantes de Jesús. Todavía no ha oído decir que Jesús es el Hijo de Dios, ni el Hijo del Hombre, ni el Verbo. Todo eso que Juan luego sabe y escribe, Juan el evangelista, ¿no? El Verbo se hizo carne, al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Todo eso que dice Juan en el prólogo de su evangelio. El Bautista, el otro Juan, que no tenía noticia de ello, ¿no? Ni de que Jesús era el Hijo del Padre, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo de Dios. Todo eso no lo sabe. Pero sin embargo, ¿cómo logra Juan hacer oír la grandeza y la unicidad de Cristo? Utiliza una imagen sencillísima y conmovedora, pero propia de un campesino. Desde Juan estuvo gran tiempo en el desierto. Puede que estuviera junta, que estuvo un tiempo con los esenios, o algo de escritura, sabía de profecías, pero que no era precisamente un pozo de ciencia, ¿no? Ni mucho menos. Utiliza esa imagen preciosa. No soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Juan sabe quién es Jesús y quién es Él. ¿Cuál es el lugar de Jesús y cuál es el suyo? Eso muchos doctores en muchas cosas no lo saben. Eso se sabe por gracia. Y no hay que saberlo aquí solo, porque ahora Dios nos dice que nos tiene que quedar súper claro quién es Dios y quiénes somos nosotros, frente a Él que soy yo, ¿no? Eso cualquiera que tenga 2 dedos de frente. El itinerario más difícil es el de aquí, de aquí hasta aquí. La convicción íntima de quién es Dios y quién soy yo respecto a Dios. En el mundo y la humanidad aparecen por sus palabras dentro de una especie de tamiz que el Mesías sostiene y agita en sus manos, ¿no? ¿Sabéis lo que es un tamiz? Un tamiz es como una especie de colador un poco amplio, que tú pones agua y a base de moverlo, lo que sobra va cayendo por los agujeritos y lo que tiene que quedar dentro, que tiene cierto tamaño, se queda ahí dentro. En realidad es un colador un poco amplio, ¿no? Y el mundo y la humanidad son tamizados por Jesús. Están en un tamiz que Jesús sostiene y agita en sus manos. Y Juan sabe esto. Sabe que ante el Mesías, ante Jesús, se decide quién permanece y quién cae. Quién es grano bueno y quién es paja que arrebatará el viento. Juan sabe eso, cosa que muchos sabios de este mundo no saben todavía, ¿no? Y ante esto, ¿a qué conclusión llegamos? Algo práctico para nosotros, porque llevo aquí hablando un montón de rato y no sé si estaréis pensando, bueno, sí, todo esto muy bien, pero al final, en definitiva, ¿qué significa esto para nosotros? Y de verdad lo es. Es llamado a una misión profética. Y hoy más que nunca, a pesar de las apariencias contrarias, tenemos que desvelar a Jesucristo, ¿no?
y desvelar el reino que está presente, pero cubierto por un velo, por eso hay que desvelar. Y tendríamos que ponernos delante de Dios y decir de verdad: Señor, quiero ser un profeta. Quiero ser un profeta para ti. Quiero que mi vida sea una profecía. Quiero ser un profeta que a lo mejor sea un profeta pequeño, desconocido de todos, sin gran relieve, pero al final no importa. Como decía Pablo VI, tenemos que ser de aquellos que tengan estas tres cosas: fuego en el corazón, palabra en los labios, pero no palabrería, y profecía en la mirada. De suerte que sin palabras suscitemos en quien nos mire deseo de trascendencia, necesidad de eternidad. Esa es profecía en la mirada. Esto lo decía Pablo VI como una necesidad de los profetas de hoy, para los profetas de hoy. Y con esto pues yo creo que doy por terminado el rollo.